¿No? Una artista, una dramaturga, una narradora. No. ¿Cuánto? ¿Isidora Aguirre? No. No. ¿Quién es? Isidora Aguirre, ¿No, sí, una me suena. ¿Ustedes saben quién escribió La Pérgola de las Flores? Ni idea. La pérgola es un fenómeno complejo, un fenómeno social. Quedar con la idea de que Isidora Aguirre es solo eso, evidentemente es una reducción de su importancia en lo que es la dramaturgia nacional. Que nos pertenece y que es parte de nuestra identidad teatral. Joven, una gran desconocida. Isidora Aguirre son 40.000 personas. Hay una que tenía 5 años, entró al colegio. Hay una que era niñita que jugaba a los bandidos, otra que jugaba a las muñecas. Hay una que fue bailarina, que quería ser bailarina y amaba a Nijinsky, a Pavlova, bailó en un ballet. Tengo la foto ahí del ballet. Aquí está. Cuando bailé en la Waterloo, en el Teatro Central. Después decía, yo parece que debo ser escritora. Hay una Isidora Aguirre que estaba siempre descontenta con lo que era, que hacía de todo, pero no hacía nada bien. Hay una que después se casó con un capitán de tanque, un buen mocísimo, fue muy feliz, se fue al campo, tuvo 2 hijas, después se echó a perder ese matrimonio, después de Isidora Aguirre se casó con un inglés, fue muy feliz, tuvo 2 hijos. ¿Cómo te voy a hablar de Isidora Aguirre? De pronto uno la ve y ve a una persona muy impulsiva, muy habladora, muy vivaz, pero también hay un espacio de reflexión que es menos conocido y que es interesante su trabajo y se plasma en los textos, que es la investigación, el compromiso con sus personajes, con sus temas. Ella no escribe una obra de un día para otro, la investiga 2 años, 3 años, va a la fuente, se documenta, entrevista a los personajes,
jamás habla sin conocer bien el tema, pero también sin haber adquirido como la pulsión emocional de ese conflicto del que quiere escribir. Y eso es muy valioso. Hay creo que en el teatro ella sale un poco de sus preocupaciones individuales, personales, y va abiertamente a conocer una colectividad, a empaparse de esa colectividad y a generar una verdadera empatía, que los problemas de ese grupo pasan a ser problemas de ella. Para mí la investigación es el tema de la obra, es lo principal. Me encontré con Jorge Díaz, nos hicimos muy amigos, después nunca no tuve mucho trato con él, pero allá en Madrid me convidaba a comer pasteles y nos hicimos muy amigos. Y yo le decía, yo admiro a Jorge Díaz, cómo tú, a veces de 2 frases que ves en el diario, haces una obra, como el caso, por ejemplo, de la obra de los mendigos, que leyó algo en el diario que en Brasil habían matado a unos mendigos, y escribió una obra muy buena, que fue la que se dio en Cuba, por eso que yo la comentaba con él. Y él me dice, yo te admiro a ti porque tú te documentas. O sea, yo no puedo escribir una obra si no voy al lugar. Bueno, naturalmente hay cierto tipo de obras que están basadas en la memoria. Ha salido a la cancha para buscar sus personajes, buscar sus temas, buscar sus lenguajes, y también la gente con la cual trabajar para hacer el teatro, que es eso que se hace vivo. Nosotros hicimos un rescate, recuperamos unos sectores que estos, por ejemplo, para el invierno, cuando llueve intensamente, el turista no se moja. Ay, al turista hay que cuidarlo, al minero no. No, pero ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos que dar todas las medidas de prevención, cuidarlo acá, ustedes no se mojan ya dentro del recinto. Eso me da mucha risa porque el Chiflón se hace tan seguro cuando vinieron los turistas, debía haber sido antes. Bueno, eso es lo que me estoy riendo. Sí. No sé. Bueno, es que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Esta es la pasada hacia la jaula? Aquí vamos hacia la jaula. Por eso es que nosotros tenemos ver nota sorprendente, rescate patrimonial. O sea, nota sorprendente. Ellos se van a caer, cuidado, por favor, tú. Date vuelta, no me saques a mí porque te vas a morir. Pero es que otro sector que nosotros también lo recuperamos. No lo conocía. ¿Quieres llegar a la jaula? Porque el del sudor. Ya. El comienzo de la industria. Que esto del año 1852 se formó llegó a pasar en forma industrial, ¿cierto? En el año 1884. Hay sectores que aquí nosotros estamos mostrando a los turistas el comienzo de la extracción, que ahí pasaron el verdadero minero, que uno se saca el casco, en ese tiempo usaban sombreros de paja, hojotas, que era el zapato de seguridad para nosotros ahora. Usábamos lámparas que a batería, ellos usaban antorchas. Nosotros hacemos un recorrido, una milésima parte de lo que es Tanito. Son 650 metros. El turista es 1 hora, dice que es mucho, pero pues cuando sale de vuelta, sale emocionado. Aquí está el Lautaro, Andrés Pérez,
Este es el estrado que se dio en Bío Bío, Población Esperanza. Mi querido y amado hermano Eugenio Guzmán, que fue el que dirigió la mayoría de mis obras. Esta es otra versión de La Pérgola. Ya. Y aquí está otra versión de La Pérgola, dirección de Eugenio Guzmán todavía. Y arriba Las Pascualas, esa versión de Las Pascualas fue mi primera obra en 3 actos, la dirigió Eugenio Guzmán. Me lo he hecho mucho de menos, porque además era un ser que tenía un sentido del humor. Cada vez que hablaba uno se reía, porque veía el ridículo de las cosas. No era pelador, sino que veía siempre el ridículo. A veces me llamaba a las 12 de la noche para contarme copuchas. Oye, era genial, porque como director no encontraba otro mejor. Ya te dije, a mí me gusta la gente auténtica, la gente generosa, y sobre todo exijo algo que tengan sentido del humor. Entre mis maridos tuve uno que no tenía sentido del humor, lo tuve que echar. Mi primera impresión de Isidora fue esta vitalidad que le sale por los ojos, por la voz, por todas partes. Yo dije, tan chiquitita. En la intimidad, de pronto nos juntamos a comer o a almorzar y ella siempre está contando la historia de su vida. En el fondo, la escritora es un personaje así. Porque no es la Isidora Aguirre el ser humano, es una partecita, es un apéndice. Como la Fabiola yo la quiero mucho, es una persona que tiene las cualidades que son imprescindibles para convivir. Es de una discreción increíble. A veces estamos las dos aquí, es como si viviéramos en 2 casas, yo le digo, y de repente la casa vecina, nos encontramos en la cocina y conversamos, pero es fantástica. Además, cada vez que yo no puedo abrir un tarro dulce, me lo abre ella, tiene más fuerza que yo, se puede subir arriba de las escaleras, yo no. Es fantástica la Fabiola, para mí fue una suerte enorme encontrarla, y ahora me moriría si se fuera. Cuando la gente que la conoce y que sabe que yo vivo en esta casa me preguntan, ¿y cómo está la Isidora? Mejor que tú y yo juntos. Carretea más que tú y yo. Sí, la nene tiene una vitalidad que es envidiable. Yo llego de pronto después de 12 horas de estar en la oficina o en la calle y llego destruida y la nena está prendidísima y va saliendo a un concierto que le invitaron, a una comida y es envidiable. Tiene una vitalidad y cuando se enferma es raro porque incluso sus convalecencias son como extrañas. Un día dice, parece que me voy a resfriar. Y está 2 días así como a media máquina y eso fue todo el resfrío. Entonces tiene una salud envidiable, un ánimo envidiable y un espíritu envidiable. Es terrible vivir mucho porque se te van quedando en el camino mucha gente que tú amas, que quieres. Eso es muy duro. En realidad uno no teme tanto la muerte como la muerte de los demás. Bueno, aquí lo que pasa es que yo me siento acompañada, este es mi primer marido, este es mi segundo marido. Todos aquí son mis hijos, mis nietos y muy poca gente que no son mis parientes hay. De repente está, ponte tú, el Che Guevara, está Andrés Pérez. Hace mucho tiempo que lo que tengo es una gran idea de lo que es el amor de todos mis hijos, de la humanidad, de muchas cosas, el amor a la vida también. Pero cuando estuve enamorada era cuando correspondía, la edad en que uno se aparea, como te dicen los animales. Muy femenina, es muy femenina para ti. No descuida el maquillaje, no descuida la peluquería, es muy coqueta, sí. Sí, lo que pasa es que me da pena salir tan arrugada habiendo tenido un cutis rico antes, pues, y pude pasar a la posteridad llena de arrugas. De 90 años que podía estar en su casa tejiendo chalequitos. 89. Bueno, bien. A esta altura cuenta mucho, unos meses. Eso no se cuenta. Ahora, yo cuando todavía tenía edad de merecer, no sé, nunca me anduve con una persona de mi edad, siempre tenían 10, 20 años menos que yo, porque era la gente que me buscaba, porque la gente mayor busca lola. Entonces yo pololeaba con gente que era 20 años menor, y ellos se sentían de mi edad y yo de la edad de ellos. O sea, yo tengo una edad elástica. Eso lo acabo de inventar. Mira, yo no me quiero tanto como para meterme en todas las obras, ni mucho menos. Solamente el Maya ante el espejo. Y tal vez en 2 son 5 y en Carolina.
son las hebras posesivas, dominantes. Y yo me criticaba a mí misma porque yo era posesiva. El amor, uno debe amar a la gente y no tratar que esa gente siempre esté preocupada de ti, que pueda tener, por ejemplo, tener un amante y que ese amante tenga otra y no te importe. Eso es no ser posesiva, pero yo era posesiva. Solamente eran vivencias mías. Yo tenía vivencias en ese tiempo sentimentales, emocionales, eróticas, y yo las traduje en 2 obras, Esta difícil condición y Maya ante el espejo. Por eso son de esa época, que yo estaba pasando por un momento difícil, erótica y emocionalmente. Isidora es de esas personas que ha querido explorar la realidad, digamos, concreta de este país. ¿Ah? Y muchas de sus obras, por una parte, ella las ha escrito por encargo. Porque una comunidad le dice: Isidora, necesitamos que tú hables, por ejemplo, del tema mapuche, o que hables de los pobladores, o acércate a nuestro problema de los detenidos desaparecidos. Y ella va. ¿Ah? Siempre ha tenido esa convocatoria desde las necesidades de la realidad. Se preocupó del tema de los seres que están considerados números, en el mejor de los casos, en la sociedad chilena, y casi siempre son seres ignorados, como lo que ocurrió cuando escribió Los Papeleros. Evidentemente que su posición política y el estado en que vivía Chile, un estado convulsionado durante los años 60, y su opción, hicieron que ella no fuera una persona reconocida, digamos. Cuando a mí me preguntan por mí, yo pertenezco al Partido Comunista, aunque estoy descolgada, así que no milito. Pero yo digo que no tiene que ver con Marx, sino sencillamente con mi gran instinto maternal, que es muy fuerte en mí. Entonces, cuando yo tenía 10, 12, 15 años y salía a la calle y veía niñitos mendigando, me sublevaba. Así que salí del Juana de Arco, un colegio muy exclusivo, mi familia era bastante de clase alta, nunca se hablaba de política ni de nada. Mi abuela hacía la caridad, pero no, nadie hablaba de comunismo, cosas así. Y yo llevaba a estos niñitos a la casa. Cuando salí del Juana de Arco, un colegio exclusivo, entré a la escuela social de la beneficencia para ir a averiguar por qué diablos había niños en la calle mendigando. Porque yo digo, puede ser que todas las teorías que hayan y que no hayan sobre justicia social, pero hay algo que a mí me subleva, y es que haya niños que nazcan en un lugar, como un campamento, una población callampa, donde su porvenir es ir a la calle, bajo los puentes, es drogarse, es ser ladrón, para poder comer, tener que robar un poco, y que terminan, yo he trabajado con los reos de la penitenciaría, y siempre es así, ellos terminan pasando encerrados desde niños y terminan, bueno, esa es la rebeldía. Yo tengo una rebeldía contra la sociedad como existe, contra el capitalismo como salvaje que le llaman ahora. Siempre pienso que podría ser mejor, que hay muchas cosas que no he hecho que debería ser. Por ejemplo, la lucha por la justicia social. Yo tengo ese dolor de no haber, yo mucho tiempo trabajé, pero ahora tengo limitaciones para hacerlo y siento no estoy metida en algo planes que yo tenía, como de llevar la cultura al pueblo. Tenía planes muy lindos y nunca lo he podido realizar, o sea, yo no estoy contenta con la Isidora Aguirre. Si bien milita en el teatro, ella no hace panfleto político, que podría ser mucho más fácil. Es más bien alguien que asume la tarea de darles voz a los que no aparecen. Pues no tengo problema de tratar con la gente joven, igual que tampoco tengo problema para tratar con la gente del pueblo y con los marginados. Y yo descubrí cuál es el secreto, el sentido del humor. Además yo admiro mucho a la gente del pueblo, tienen mucha hidalguía, son generosos y son gente tienen esa cosa pícara un poco. Como lo que ocurrió cuando escribió Los Papeleros, centrada en el último escalón de la gente que tiene que ver con la basura. O sea, no son los basureros siquiera, sino que son los que llegan a los basurales a tratar de rastrear dentro de esos restos que ahí son vertidos, qué es lo que pueden encontrar para su sustento.
Fíjate que yo tenía un problema al escribir los papeleros. Bueno, tuve muchos problemas, tuve que tomar distancia porque era muy doloroso. Tú veías niños que los hijos de los papeleros un poquito más allá, niños chiquititos y una niña ciega cuidando a un niño, tiraba unos vidrios. O sea, un desamparo, nacen guagua en medio de la basura. Yo vi cosas terribles y tuve que tomar distancia, no la distancia de Brecht, sino la mía, para poder escribir esa obra. Para la, ¿cómo se llama? Para la aniversario de la muerte del Che, un 9 de octubre, se estaba dando en ese tiempo mi obra Los que van quedando en el camino, que es una frase del Che, porque la frase del Che, después que lo conocí, yo leí el libro que él escribió sobre la guerrilla en Cuba y él dice, de los que no entendieron bien, de sacrificios ciegos no remunerados, de los que fueron quedando en el camino, también se hizo la Revolución Cubana. Entonces es una frase, yo aislé la frase, los que van quedando en el camino. Para mí una de las obras favoritas de todas las que escribió Isidora es Los que van quedando en el camino, que recrea la matanza campesina de Ranquil en 1934. Es una matanza bastante desconocida en la historia de Chile en términos de la escritura de la historia de Chile, de la historiografía, digamos. Se estaba dando en el Antonio Vara, Los que van quedando en el camino, y decidieron darlo en honor del Che en la sala que hoy día se llama Isidora Seger. En ese año se llamaba La Reforma. Ahora tiene el nombre de mi tatarabuela. Bueno, estaba Allende, y Allende a la salida de la función se acercó a Eugenio Guzmán y a mí, que era el director Eugenio, y nos invitó a almorzar al día siguiente a Guardia Vieja, a su casa. Y entonces tú sabes que me recibió en la puerta de Guardia Vieja, que es de reja, me dijo, te doy las gracias como político por haber escrito esa obra. Y durante el almuerzo, con un lápiz en mano, lo único que hizo fue sacar la cuenta cuánto le costaba llevar la obra en gira, porque ya era candidato. O si estaba planeando su candidatura. Y Eugenio Guzmán le da los datos de lo que costaría llevar el teatro con la obra. ¿Has visto un presidente que lleve una obra de teatro? Es muy curioso eso. Bueno, y después, como no se pudo, me pidió que la llevara a las poblaciones donde ellos iban a hablar, y yo no pude tampoco hacer mover a esa gente. ¿Cómo íbamos a mover a la gente del Teatro de la Chile? Era imposible, políticamente. Así que yo lo cambié por proponer hacer unos sketches. ¿Por qué? Porque era teatro obrero, hecho para los obreros, por obreros. O sea, yo aprendí mucho en todo estos sketches que hice, este teatro popular que hice durante mucho tiempo, durante sábados y domingos, durante 3 meses. Pero yo escribí una novela que se llama Santiago de diciembre a diciembre, justamente para rescatar esa bellísima época en que todos éramos idealistas, que tú luchabas por además que los tres candidatos creían que iban a ganar, así que había una convivencia muy linda, se hablaba en la calle, nos echábamos tallas con los de Tomis, con los de Alessandri, bueno, y esa época quedó ahogada después de lo que pasó con Allende, y después viene la dictadura. Entonces yo creo que esa época es la más linda que yo he vivido. Yo la rescato en mi novela, que está dedicada a Allende, que se llama Santiago de diciembre a diciembre, editada por Loma. Está un poco agotada, pero usted la puedo pasar. Bueno, esa época para mí es bellísima y creo que la gente no la recuerda, y que desgraciadamente fue por lo que pasó después, lo terrible que fue el desastre del golpe militar. Para mí hay 2 obras que representan hitos centrales, ¿no? Una es Lautaro, una obra que aparece en la dictadura, donde va a trabajar un joven Andrés Pérez, y es una apuesta y una apuesta lírica extraordinariamente atractiva. Y después el retablo de Jumbel, que es un clásico definitivamente de lo que se puede considerar nuestra dramaturgia. El retablo. Esa es una obra muy querida por nosotros porque, se cerraron todos los teatros acá en Concepción. Yo quería, y mis compañeros queríamos, mostrar algo que tuviera que ver con esto. Yo había sido exonerada de la universidad, casi todos los que estábamos ahí éramos exactores de los teatros universitarios de acá. Y le dije, mira, yo no quiero seguir haciendo teatro blanco. Yo quería, y mis compañeros queríamos,
mostrar algo que tuviera que ver con esto. La historia de los 19 fusilados de Laja, San Rosendo. Entonces tenía las historias muy cerca de mí, conocí gente, parientes de esta gente que estaba ahí, y era algo que estaba latente siempre. Contemos la historia de los detenidos de Laja y San Rosendo. Todos se entusiasmaron, pero ¿cómo? Bueno, unos no se atrevieron, nos dijeron no puedo comprometerme porque la época no lo permitía. Entonces, varios de nuestros compañeros dijeron, upa. ¿Y a quién nos hace el texto? Porque yo no confío mucho en las creaciones colectivas. Y elegimos a la Isidora. Yo, por supuesto, a José Ramos, lo fui a buscar. Primero se asustó, estaba un poco reticente. Mira, yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Pero al final la convencimos. Y ahí aparece el retablo de Yumbel. Increíble cómo se pueden transformar, como yo digo en la novela de Balmaceda, cómo los hombres de pronto se transforman en monstruos. Mira, cuando le dice, pero eran seres humanos, la mamá le dice, pero para matarlos enseñan a alimentar. Bueno, Fernández. Allá lo decíamos, encomiéndalo San Sebastián, cuídalo San Sebastián, Mario Jara, Gutiérrez Rodríguez, Jara Herrera Juan, Macaya, me acuerdo de Macaya, Alfonso II, Macaya Barrales. Cuando uno muere le ponen todos los nombres, sobre todo me llamó mucho la atención en tiempo de los desaparecidos, salían con sus 3 nombres, los que les pusieron el bautismo con tanta ilusión. Heraldo Muñoz, me acordaba de Heraldo Muñoz, pero Heraldo del Carmen Muñoz. Ulloa Valenzuela, Luis Armando Villarroel y Zorrilla al final Tampur. Al final de la obra, Yumbel, yo los nombro a todos. Cuando se dio la obra en Yumbel, estaban los parientes y me abrazaban llorando, me daban las gracias porque esta obra salió fuera, se dio en Suecia, se dio en Estados Unidos, se dio en Canadá. Yo misma la dirigí en Canadá y entonces en todas partes se sabía quiénes habían sido nuestros mártires. Fue mucho más impresionante el estreno de Yumbel que cualquier estreno de La Pérgola con toda su euforia y su parafernalia, porque estaban ahí y cerraron la puerta, me abrazaban llorando, me dan las gracias, me decía yo tal cosa. Es muy extraño y muy bonito cuando uno escribe sobre cosas de la realidad que nuestros personajes están en Platea, que eran los que me habían dado todos los datos. Igual cuando escribí sobre los campesinos, sobre los mapuches, hasta sobre los papeleros, llegaron al teatro papelero. Pero esta fue la más emocionante de los estrenos, porque estaban ahí todos los que yo había recorrido Rosendo, Laja, todos estos lugares, con una persona de la Vicaría de Concepción, para hablar con los de leí el juicio, en fin, tenía todos los reportes de lo que había pasado. Así que fue, como digo, muy lindo, muy emocionante. Ahora, le había pedido a San Sebastián en Yumbel
que no solo me ayudara a escribir la obra, porque era muy difícil escribir en plena dictadura sobre los torturas desaparecidos, además muy doloroso. Y además aproveché y le dije, por favor, sácame a Pinochet. Y justo en la tercera función, mientras se daba la obra, el atentado a Pinochet. Yo dije, San Sebastián, pero qué mala puntería tenía San Sebastián. Bueno, y ahí hubo un estado de sitio, así que se cortó. No se puede dar la obra nunca más en Chile. Nunca más la volvieron a dar. Se ha dado en Suecia, en California, en Canadá. Yo espero que ahora alguien que tengo al frente se consiga montarla. ¿O no? Bueno, un homenaje a ellos. La óptica de Isidora más bien sería para mí agenérica, o sea, yo la veo a ella como una especie de voz o portavoz que no necesariamente es femenina ni masculina. Entonces me parece que es una personalidad multifacética, pero sí es alguien con una clara preocupación por la historia de su país. Porque yo te digo, yo me sentí que yo era la Romilla, la de los papeleros, que era la Rosaura, que era la Lorenza, que cuenta la historia de Ranquil. Pero resulta que eso es muy fácil, porque es una mujer. Pero yo también fui Lautaro y Miranda, y fui Manuel Rodríguez. Bueno, Manuel Rodríguez era más fácil porque yo vivía esa época de la dictadura, que era muy semejante a la represión en que vivió Manuel Rodríguez. Me tocaba escribir proclamas, igual que él, ayudar a la gente y todo. Pero yo me transformo en el personaje. Si no, sería imposible, si no me transformara en el personaje, sería imposible que yo hablara en los diálogos en forma cotidiana. Ahora, le pasan cosas curiosas, ¿no? Como esto de la película de las flores, digamos, que la convierte en parte del folclore urbano. O sea, ella, yo me acuerdo, muy joven, digamos, irrumpe la película de las flores y la sociedad chilena se vuelve loca. Se vuelve totalmente loca y se produce un fenómeno que quizás sea comparable después de lo que pasó con la Negra Esther. Y luego aparecen sus obras, posteriores obras más serias, entre comillas, muy entre comillas, sin ninguna falta de respeto para la película, que están bajo la sombra, la sombra del gran éxito. El haberla encasillado ella demasiado en la película de las flores, como el no haber montado sus obras, ha llevado a que no exista conocimiento respecto a ella como una amplia y vasta dramaturga, por un lado. La gente que no tenía necesariamente ninguna relación con este mundo se acercaba al teatro a ver la película de las flores. De hecho, uno de mis recuerdos de infancia más queridos es haber visto la película de las flores todavía con la Ana González. Y que, claro, tuvo más de 600.000 espectadores en esa época, pero de todo Chile. A nosotros como sanlucendinos no nos cabe duda que la trascendencia de ella hacia nosotros es muy grande, porque la obra de la película de las flores, siendo el mejor musical, comedia musical chilena, nos sacó de algo que no existía, nos puso en el plano nacional y en el plano internacional. En realidad es distinto de lo que yo vi hace tantos años. Pero yo me acuerdo de eso. Hay un secreto que no conocen los que no son autores. Es que uno tiene, además de la memoria corriente, una memoria que se llama memoria inconsciente. Yo no soy muy culta, pero algo así he leído.
Y esa memoria inconsciente tiene un almacenamiento increíble. Te guarda cosas que tú no tienes ideas que las has guardado. Y entonces, cuando yo estaba escribiendo La Pérgola, curiosamente no me gustaba el tema. Y decidí, esto conscientemente, que iba a llegar una guasita a La Pérgola para yo ver con esos ojos limpios, nuevos, cómo era La Pérgola y reencantarla para mí, porque no me gustaba nada. Y ver también la sociedad, cómo era la sociedad porque tuve que sacar la cuenta que La Pérgola pasaba 15 años antes que la demolieran para que terminara bien. Termina con una, ¿cómo se llama? Con una prórroga. Bueno, entonces, esta guasita que llega a La Pérgola, el nombre Carmela me surgió porque yo había conocido personas de campo que se llamaban Carmela y Carmelo, ¿no? Ahora se lo vamos a atribuir a la Virgen del Carmen también, en honor de esta patrona. Bueno, y entonces la Carmela, para mí, tomó el tren en San Rosendo, porque esto fue hace muchos años atrás, cuando me estrenaron, creo que fue 2 más 2 son 5, en el año 57, por ahí, fue la primera vez que yo vine en tren a Concepción y el rector Steve me mandó en un carro, porque yo tenía recién nacido un hijo de mi segundo marido, tenía un hijo de un mes, tuve que venir con él. Entonces, veníamos en un carro, ¿cómo se llama? Con cama. Digamos, teníamos un departamento que era una cama ancha donde veníamos mi marido y yo y el niño al medio. Bueno, y cuando paró en San Rosendo, me encantó esta estación y la vi así como era muy linda y tenía unas guasitas y unos guasos y yo veía que iban con maletas, o sea, yo pensaba, ellos van a tomar el tren para ir a Santiago, ellos vienen de llegar. Entonces yo decidí que San Rosendo era el límite, la estación de San Rosendo era el límite entre el campo y la ciudad. Y por eso todas estas cosas las formaron esa memoria que almacena, que guarda y que también elabora. Me pasan elaborados los datos. Son secretos misterios de la creación. Yo no hago, como que no los veo. Este establecimiento, a raíz de eso, nosotros dijimos, estamos en deuda nosotros con una gran dramaturga chilena que ha llevado el nombre nuestro por todas partes del mundo y nosotros no hemos sido capaces de hacer algo. Así que nuestro liceo se llama... Sí, pero ¿cuándo fue eso? Eso fue el 2000, En el 2000 él me prometió que se iba a hacer esto y se hizo. Yo creo que ella es de las personas en el teatro que ha tenido más presencia cotidiana y a la vez no tiene miedo a viajar. Recorre Chile, se va a pueblitos chicos, digamos, en cualquier medio, nunca exige comodidades, sino que se toma una micro local y llega. Entonces yo diría que ella en el alma de la gente nunca ha dejado de estar porque sus obras tienen ese componente y la gente las reconoce y las pide y la pide a ella. De Clarice, hija ilustre de la comuna de San Rosendo, a doña María Isidora Aguiar Cooper, escritora de la obra La Perla de las Flores. Que no soy muy fotogénico. Bueno, estos son todos diplomas. Este me interesa mucho porque fue el premio que tuve en el 94 del libro que lo publiqué para eso, que es Bolívar y Miranda, el que van a venir a dar ahora los colombianos. Pero solamente no se ha entrenado la obra, pero el libro tiene premio. Y esto, bueno, hay algunas cosas aquí hay otras, mira. No sé en realidad lo que son, porque nunca las veo. Pero son todas homenajes y premios, cosas así. ¿Cómo no hay espacio para una obra de Isidora Aguirre? Es una pregunta, una deuda que tiene toda la sociedad. Bueno, el premio nacional es algo también bastante cuestionable. ¿Cómo no se le da el premio a alguien que ha escrito 40 obras? Las características de su producción. Tiene un trabajo por la identidad nacional, por la identidad del continente. Yo creo que tiene obra suficiente, ¿no? Porque además está su narrativa, que es muy interesante.
tiene obras suficientes como para merecer un premio nacional. A que no se le haya reconocido en los niveles oficiales como me parece a mí que debería haber sido. Es decir, el Premio Nacional de Arte o de Arte de la Representación, evidentemente que lo debería haber tenido hace muchos años. Creo que este es un país que no reconoce en general que la gran riqueza que tiene es su gente. Y en el mundo del arte y del teatro en especial, hay gente fundamental que ha muerto olvidada y sin ningún tipo de reconocimiento. En ese sentido, y qué pena decirlo, Isidora no constituiría una gran excepción. Eso sí, estamos a tiempo todavía de hacer las cosas como se debe hacer. Mira, yo creo que ella no busca ni los premios ni los reconocimientos, siempre está en función de una obra y le interesa estar ella viva, ¿ah? Y vivificar al país. Yo la vi hace mucho tiempo en una entrevista, dice, en realidad somos tan desamparados, tan ignorantes, no sabemos dónde venimos, dónde vamos, qué es lo que es la vida, qué es lo que es la muerte, que eso nos hace creer en Dios, por tener algo en que apoyarse. Eso lo dice el actor, y yo pienso lo mismo. Entonces cuando yo digo crear nos hace fuerte, estoy diciendo nos defiende de esa ignorancia en que vivimos, de ese no saber qué va a pasar, que nunca sabemos por qué nacemos, quién nos manda a la vida, quién nos recibe cuando nos morimos. Hay una incertidumbre que tiene todo ser humano. Nadie tiene, a los que creen en Dios, bueno, creer en Dios no es saber que existe Dios, es tener la esperanza de que exista Dios, ¿no? Y tener todas estas cosas místicas te dan cierta seguridad. La creación también da esa especie de afirmarte un poco, de que tú te afirmas en lo que conoces y que puedes hacer. Crear tiene algo muy semejante a lo que es, bueno, uno no es Dios, pero es un poco la labor que le atribuyen a Dios, la creación. Entonces, te salva de las angustias. En ese sentido, la creación te afirma. Ah, una pregunta ahora. ¿Quién es Isidora Aguirre? No sé. ¿Qué quieres que diga? Se me acabó el tema. La mamá de la bolsita roja le dijo que fueron de la abuelita y le llevaron un canastito con todas las mediciones, que tuviera mucho cuidado con el lobo porque estaba el lobo en el mercado y le podían engañar. El lobo se fue corriendo y llegó antes que ella, se encerró en el closet. A la abuelita se puso a ver el traje de la abuelita, el gorro, los anteojos y se puso a tejer y golpeó a la abuelita. Como, pasa mi hijita adelante, abuelita, ¿por qué tiene esos ojos tan grandes para verte mejor? ¿Por qué tiene esos brazos tan grandes para abrazarte mejor? ¿Por qué tiene esa boca tan grande para verte mejor? 23 segundos. Muchas cosas rápidas, pero las cosas que me interesan las hago lentamente. ¿Cómo que por ejemplo? Escribir teatro. Silencio debes escuchar.